So just steamed on the racing line. Back down the line. It's the miracle in Melbourne. Amb tots vosaltres, Passió Esportiva, dirigit per Meritxell Vilà. Hi ha entrevistes que es preparen i n'hi ha d'altres que es senten, que es viuen, que et remouen. Avui obrim una nova etapa a Passió Esportiva, una secció on ens quedarem en la superfície. Avui no venim només a parlar de futbol, venim a desputllar l'ànima, a tocar la fibra, a preguntar allò que gairebé mai es pregunta, a mirar els ulls. I comencem per ell, per un noi que ha sabut caure i tornar-se a aixecar. Per un futbolista que entén que la tendresa no és feblesa i que l'amistat no és un detall, sinó un pilar. Per un fill, un germà, una parella, un amic i un líder silenciós, Robert Simón. Avui li parlarem de camps i de clubs, però també de buits, de pèrdues, de força, d'identitat i de qui ha estat realment al seu costat quan tot trontollava. Així que agafeu-vos fort, perquè aquí comença a flor de pell. I aquí comencem amb un nom que mai més oblidarem. ¿Te esperabas una introducción así? La verdad que no, comenzamos fuerte ya. Ah, sí me gusta, di que sí. A ver, cuando falleció tu padre, empezamos fuertes, ¿cuál fue el primer momento en el que sentiste que el mundo se te rompía de verdad? Podría decir, antes de que falleciera mi padre, el momento que te enteras de la enfermedad que tiene. Me acuerdo que yo estaba jugando en Olot en aquella época, que no vivía en Badalona con mis padres o con mi hermana, y acabé de entrenar. Ese día tenían visita con el médico y hablé con mi hermana, y lo primero que me dice: al Papa le quedan 6 meses de vida. Tú imagínate, y un chaval con 21 años, fuera de casa, a 150 kilómetros de casa. Al final, con 21 años eres un niño, no estás preparado para recibir esas noticias. ¿Cómo te quedas? Al final, el primer palo duro fue ese. Pero luego, cuando va avanzando el tiempo, mi padre fue un súper guerrero. En vez de 6 meses aguantó 14 porque él quería vivir. Pero ya los últimos meses fueron muy duros. Ver cómo esa persona se descompone. Al final, por mucho que pueda decirlo, tienes que vivirlo, y de las peores sensaciones, cosas que puede vivir una persona. Siempre se dice un poco que los futbolistas son personas como, digamos, fuertes, y que hoy en día se está un poco rompiendo ese prejuicio, pero cuando eres futbolista y desde fuera se pretende que seas una persona dura, que no sufras por nada, todo el mundo espera que no te rompas. ¿Cómo se lleva, cómo se afronta? Al final, como tú has dicho, por suerte ahora todo esto está cambiando. Al final ya los jugadores no tenemos como ese miedo, el qué dirán, a mostrar nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque al final somos personas, somos como cualquier persona que trabaja en una tienda, trabaja en un súper, es administrativa. Al final somos personas, sí que nuestra profesión es pública, todo el mundo la puede ver. Y pueden juzgarnos, pero al final somos personas, lo pasamos mal, aunque pueda haber comentarios: no, a este jugador le da igual el partido, le da igual este equipo. No, al final somos personas, tenemos sentimiento y nos duele lo que hacemos. ¿Hay algo que tú creas que aún no has superado? Es decir, el duelo, superar, yo creo que no se termina de superar nunca, o sea, sabes convivir con ello, pero hay en algo que digas: ostras, yo creo que en este momento concreto
digo, o piensas, realmente aún no he sabido, ¿no?, convivir al 100% con esta pérdida. Claro, al final, por ejemplo, cuando salgo a jugar un partido ahora y veo a mi madre y a mi hermana solas en la grada, que falta la figura de mi padre, pasan los años, ahora el 19 de mayo hará 9 años que falleció mi padre y es una cosa que no logras superar. Muchas veces te preguntas el por qué, no entiendes por qué la vida te trata de esta manera. Pero bueno, al final se aprende a convivir con ello, no se supera, como tú has dicho, y yo creo que es de los momentos más duros, porque al final toda mi familia siempre ha estado ligada al fútbol. Mi padre estaba ligado al Badalona, al Badaloni antes de que lo absorbiera el Badalona. Yo siempre de pequeño iba con él y como el fútbol siempre ha sido el nexo un poco de unión de la familia, de que hemos sido una familia futbolera, y el momento de ir a un campo de fútbol y no verlo allí es bastante duro. Has mencionado ahora a tu madre y tu hermana que muchas veces van a verte. En este tiempo, ¿cómo de importantes han sido ellas? Al final son el pilar de mi vida. Al final nunca podré agradecer todo el cariño que me dan, todo el apoyo. Al final, cuando lo estoy pasando mal, a las primeras que acudo son a ellas. Y al final tenemos un vínculo especial que siempre lo hemos tenido, pero a raíz del fallecimiento de mi padre, pues ese vínculo aún se hace más fuerte y estamos los tres muy unidos y con muchísimo cariño. ¿Hay algún recuerdo que te remueva tanto que no puedas evitar llorar? Bueno, es que al final son muchos todos. recuerdos. Yo soy una persona muy sensible, quien me conoce lo sabe, que me emociono muy, muy rápido y creo que no es nada malo llorar, al contrario, al final va bien expresar tus emociones, que no se queden dentro, porque al final cuando se quedan dentro yo creo que es un problema. A mí me ha costado un poco llegar a ese punto, al final con ayuda externa y todo me han hecho ver que expresar las emociones es bueno y creo que soy una persona que ha ido madurando con el tiempo y me ayuda mucho el saber expresar las emociones. Evidentemente, con todo lo que has contado ahora, no es el mismo Robert de ahora que tenías cuando tenías 20 años. ¿Qué consejo le podrías dar a esa persona más joven que igual no tenía la experiencia que tiene ahora? Bueno, sobre todo un poco que no tenga miedo a expresar sus emociones, que no se quede con nada y que al final todo en la vida es transitorio, todo lo bueno pasa, todo lo malo pasa y que tienes que continuar. Lo que tú demuestras, o sea, lo que vemos desde fuera, ¿realmente te ves observado y dices, sí, es que soy tal cual? ¿O hay cosas que aún hay un poco de tabú? Bueno, un poco a lo mejor por mi personalidad. Sí que con personas que a lo mejor conozco hace poco y tal, muestro un poco de separación por un poco por el miedo de yo expresarme, de mi forma de ser, de lo que me puedan hacer. Y a lo mejor es un fallo. Al final yo creo que he de confiar un poquito más en las personas y que no todo es maldad, digamos. Hemos empezado la entrevista quizá con preguntas más personales, más cercanas. No sé si, bueno, es la primera parte, si te ha removido esta conversación, ¿qué te ha removido desde dentro? No, me ha tocado La la fibra. Pero bueno, al final también es parte de mi crecimiento como persona el poder hablar de estas cosas sin ningún tabú, sin ningún complejo, abierto. A lo mejor hace un tiempo sí que no podría hablar de ello y me muestro orgulloso de poder estar aquí hablando con vosotros de este tema. Bueno, ahora vamos a pasar ya a trayectoria futbolística, ¿vale? Pero sí que es verdad que creo que empezar una entrevista con algo que solo la gente, ¿no?, que hemos perdido a alguien tan cercano, pues sabemos
cómo se vive, yo creo que es una manera también ya de entrar a por todas. Entonces, ¿qué pasó dentro de ti cuando te lesionaste en el Nàstic? Bueno, fue un momento, hablando del el Robert futbolístico, separando el Robert personal, el más jodido a nivel futbolístico. Al final, yo cuando pasa la acción ya sabía que me había hecho daño para largo, porque al final yo nunca había sentido ese dolor y al final pues se te echa el mundo encima. Al final te entran muchas dudas, muchas preguntas, la cabeza siempre va a lo peor y podemos decir que futbolísticamente es el momento más complicado de mi carrera. ¿Te planteaste dejar a un lado el fútbol o no tenías ninguna duda de seguir? No tenía ninguna duda. Tenía ganas de recuperarme y volver a un terreno de juego. Y eso fue muy importante en la recuperación porque tenía esa motivación. ¿En qué club te has sentido más querido y en qué club te has sentido más traicionado? Bueno, al final, más querido, podría decir Nàstic Badalona más, porque al final soy un ejemplo de chico de cantera. Yo empecé a jugar allí a los 4 años y llegué al primer equipo. Tengo más de 150 partidos con el equipo encima de mi ciudad y al final allí soy muy querido. Por ejemplo, esta semana han sido las fiestas de Badalona y te encuentras aficionados por la calle y es un orgullo que te saluden, que te recuerden con cariño. Y luego en Tarragona también he estado muy querido, fui muy querido por la gente, por los compañeros y al final me da orgullo de que un club tan grande como el Nàstic pues te quieran tanto. ¿Y el más traicionado? Bueno, al final son etapas del fútbol, etapas que te sirven para crecer y por respeto no lo voy a decir, porque al final... Pero bueno, al final son etapas que te sirven para aprender. Creo que también se merece un respeto el club que pudiese decir y prefiero guardármelo. Has tenido 2 etapas en el Badalona, acabas de decir que es uno de tus clubes más importantes, siendo de ahí también. No sé si alguna vez habrá una tercera o cuando te puedas retirar del fútbol o no sé si lo miras al futuro. Bueno, al final, quien me conoce sabe el cariño y el estima que le tengo al Badalona. Al final, cuando marché con 28 años, fue para dar un paso en mi carrera, que todo el mundo entendió esa decisión. Y siempre lo dije que me encantaría volver al equipo donde empezó todo y me encantaría intentar cerrar mi carrera deportiva allí, a ver si es posible, porque al final creo que sería muy bonito poder acabar la carrera donde la comencé. ¿Has recibido alguna oferta de algún club y por algún motivo no has podido aceptar? Pues mira, hablando un poco así del principio de la entrevista, yo el año que acabo en Olot estaba cedido el Llagostera, aún era sub-23, y aquel año, ya con la enfermedad de mi padre, recibí una oferta del filial del Valencia. Tenía 2 ofertas, filial del Español y filial del Valencia. Y la del filial del Valencia era mejor a nivel económico, pero yo tenía claro que yo quería estar con mi padre. Aparte, mi padre era perico al 100%. Imagínate la satisfacción, El orgullo, que fue para mí, que con la última camiseta que me vio jugar mi padre fue con la de su Español. Eso el dinero no lo compra. Sí. También en tu carrera sí que hay una temporada en el filial del Zaragoza, si no me equivoco, pero el resto de clubes son todos en Cataluña. No sé si ahora también has dicho que en aquel entonces pues decidiste quedarte cerca de casa. No sé si también te has sentido mucho más cómodo cerca de casa o nunca se ha dado la oportunidad de salir fuera. Bueno, sí, al final mi carrera, menos aquel paso por el Deportivo Aragón, ha sido toda
toda en Cataluña. Yo creo que por diferentes circunstancias siempre ha salido alguna cosita de fuera y tal, pero bueno, al final por proyectos, por también estar cerca de los míos, he tirado por hacer una carrera aquí. Pero bueno, al final ahora tengo 32 años y no sé dónde me puede llevar el futuro. Y a lo mejor una experiencia fuera de Cataluña para probar, salir de tu zona de confort puede ser muy apetecible. ¿Cuál ha sido tu momento más feliz futbolísticamente? Futbolísticamente, yo me podría quedar con varios, pero uno que recuerdo con muchísimo cariño es mi primer gol en segunda B con el Badalona en campo del Manacor, me acuerdo, que meto el gol y echo a llorar, porque al final, siendo juvenil, debutar con el equipo de tu casa, de tu vida, y poder meter un gol, es como el esfuerzo que llevas buscando toda la vida que se hace realidad. ¿Y crees, has hablado de este momento feliz, crees que, o qué momento así de felicidad también te puede quedar por cumplir hoy en día? Bueno, al final, ahora ya es más difícil. La espinita que se me quedó fue subir a segunda con el Nasti, que perdimos la final en Vigo, la final de ascenso contra el Villarreal B. Y es un poquito la espinita que tengo clavada, porque al final estaba en una edad muy buena, hice una temporada muy buena. Podría haber dado ese salto a segunda, porque al final el salto a segunda es muy complicado, asciendes con tu equipo, o para un jugador ya de primera ref es difícil, y creo que esa es la espinita más clavada que tengo. ¿Y te gustaría ahora, en las últimas jornadas que estamos en playoff, poder fichar por alguno que esté a punto de subir a segunda? Solo tenemos dos. Es muy complicado. Al final yo también he jugado este año en segunda ref, es casi imposible, pero bueno, ojalá pueda ascender el Nastic por el cariño que le tengo a todo el club, a toda la ciudad, y también el Andorra, que tengo un muy buen amigo jugando allí, y ojalá puedan ascender los dos. En estas categorías, ahora que has mencionado segunda red, sí que es verdad que en general los contratos son bastante cortos. No sé si es un poco también agobiante personalmente el hecho de, sí que a veces tienes el año que viene tu futuro asegurado, pero el hecho es el no saber cada año dónde estarás. Sí, al final es un poco vivir con esa incertidumbre, pero bueno, al final también va un poco con la profesión que hemos elegido. Al final los veranos se hacen largos, se hacen difíciles, siempre estar pendiente del teléfono, pero bueno, también un poco con los años vas aprendiendo a gestionar estos momentos, pero bueno, al final es un poco la vida que hemos elegido todos los jugadores. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y al final también esto es una de sus cosas malas, no poder hacer a lo mejor muchos planes de futuro largos, pero bueno, yo creo que lo bueno gana a lo malo en estas situaciones. ¿Has pensado en retirada o aún va para largo? No, mira, yo ahora el 22 de mayo hago 32 años, me recuperé perfectamente de la lesión, físicamente me encuentro súper bien, con mucha ilusión, aunque esta temporada no haya sido buena. Me encuentro con muchísimas ganas de jugar, de demostrar, de demostrar el jugador que soy, y la verdad que estoy muy ilusionado, que estoy con esas ganas del niño de 4 años que juega fútbol, y estoy súper ilusionado con la nueva temporada que pueda venir. La nueva temporada que pueda venir en el Terrassa, o ya se verá. La quería No, al yo, final- Pablo. Te la he robado. Me la has robado. No, y al final firmé en el Terrassa un año más otro opcional si ascendíamos de categoría, que no va a poder ser. Y no sé, el club nos ha puesto en contacto conmigo, supongo que estas semanas sabremos algo del futuro. Y no sé lo que va a pasar, si será en el Terrassa o en otro sitio, pero ahora mismo yo solo sé que ahora el 30 de junio acabo contrato y no sé qué va a ser de mí. ¿Piensas en algún club para la siguiente temporada? No, la verdad que no he pensado nada todavía. No sé si el Terrassa me va a ofrecer renovar o no, pero no pensaba ahora mismo. Ahora mismo también es muy temprano, las ligas tienen que acabar, los playoffs,
y está todo un poco en el aire. Ahora quiero desconectar unas semanitas y a ver qué nos depara el futuro. Bueno. No hemos sacado la exclusiva, no pasa nada. No hemos sacado la exclusiva, Pablito. Mira que ayer intentamos buscar la manera, de cómo preguntarle. Bueno, ahora pasaremos un poco a amistad y relaciones personales. ¿Qué significa realmente para ti la palabra amistad? La palabra amistad para mí es lealtad, es estar cuando esa persona lo necesita, sobre todo en los malos momentos, porque en los buenos mucha gente está. Tener ese hombro donde llorar, ese apoyo. Al final los amigos los elegimos. Al final para mí la amistad la podría resumir en lealtad, en pase lo que pase, estar ahí. Y dentro del fútbol, ¿cómo de importante es? O también queríamos saber con quién puedes mantener, o sea, con quién mantienes una amistad de verdad en el fútbol y también cómo de importantes han sido en los vestuarios los amigos. Bueno, al final en los vestuarios, yo al final desde que empecé los 18 años, imagínate con la de jugadores que ha jugado. Pero al final, amistad, la palabra amistad, te puedo contar que del fútbol saco tres amigos. Cuatro, te podría decir 4. Al final... Nombres. Te los digo. Antonio Trujillo, que jugó conmigo en Olot y se portó conmigo espectacular. Ahora ya se retiró de estas categorías, segunda B, tercera, ahora ya está jugando ahí en regional con su trabajo. Un espectáculo. Luego Carlos Albarrán, que jugó conmigo desde los 4 años en Badalona. Y luego él lo fichó el Español, luego coincidimos en Llagostera, en Badalona, en Nàstic. Él ahora está jugando en Córdoba, en segunda división. Sí. Y es como otro hermano para mí. Luego Nicolás Ratti, que te suena. Leyenda de la Andorra. Ratti. Y luego... ¿Qué más le vale pararse todos los chutes la semana que viene, por favor? Bueno, esta y la que viene. Y luego Manu García, que fue el portero que jugó conmigo en Nàstic. Luego fue a Murcia, ahora está en Alcoyano. Y al final son con las 4 personas que mantengo contacto semanal, que cualquier cosa nos escribimos. Porque es eso, porque al final son 4 personas leales que han estado ahí cuando lo he necesitado y es lo mejor que te llevas del fútbol. Completamente. ¿Has tenido alguna gran decepción en un vestuario? Alguien que creías, ya lo has dicho, ¿no? Que la amistad, bueno, realmente la amistad como tal se puede contar con una mano, pero siempre tienes más apego o más afinidad en el vestuario. Siempre hay alguien, ¿no? Con el que más apego tienes. ¿Te has encontrado alguna decepción así heavy? Bueno, sí, al final ya son muchos años, aunque no lo aparente. Soy de los veteranos del equipo y al final pues me ha tocado vivir situaciones difíciles, no agradables, porque al final, queramos o no, el fútbol es un deporte colectivo, pero al final hay mucho ego. Al final los jugadores miran por ello y al final ves cosas que dices, joder, aquí no hay valores, pero bueno, al final con los pasos de los años he sabido relativizar esas situaciones, darle el valor que merecen, pero bueno, al final cuando las ves por primera vez chocan de decir, joder, el ser humano hay a veces que se comporta de una forma que cuidado. Sí, pero ¿cómo lo sacas tú siempre? Con una sonrisa y a tirar para adelante, ¿no? Bueno, al final a saber relativizar, al final te dice más de esa persona cómo se comporta y decir, joder, que tengas que hacer esto por esto, dice más de ella, de la bajez moral que tiene que otra cosa. Me imagino que por lo que estás contando, alguna vez igual has tenido que dejar de lado
una amistad o así para protegerte, para no también tener problemas. Sí, exacto, a saber al final con quién juntarte, con quién no, al final pues aprendes a eso, a tú ir por tu camino y ya está, al final también las cosas que pasan en el vestuario se quedan en el vestuario, luego en el verde tú vas con tu compañera por un objetivo común, pero bueno, al final tú luego cuando llegas al vestuario Bueno. no todos tienen que ser tus amigos, al final. Cuidado, porque no siempre se ve esto en el verde. Bueno, a veces pasa, pero bueno, al final es el fútbol, es difícil también porque al final convives 24, 25 personas, cada uno con su personalidad, con sus virtudes, con sus defectos, con sus rarezas y al final combinar todo esto es complicado, es muy complicado. Sí. ¿Hay alguien en el mundo del fútbol que puedas considerar familia? En el mundo, no jugadores. O sea, en general. Bueno, familia, al final hay una persona muy importante en mi trayectoria, que es Manuel González, el actual entrenador del Español, que lo conozco desde los 16 años y es como un pilar fundamental en mi carrera deportiva y también como persona. Es una persona que me ha ayudado muchísimo estos últimos años, que me alegro muchísimo de cómo le están yendo las cosas, que Pues esté sí. al máximo nivel y al final él conmigo lo ha cambiado. Yo ahora le escribo un mensaje, al momento me contesta, me llama, me pregunta cómo estoy, es de agradecer y dice mucho de él cómo es como persona. Totalmente. Yo, de hecho, siempre lo digo y siempre lo he dicho, que yo me alegro un montón. Entonces nos queda claro que en el fútbol el tema amistad al final para ti ha sido positivo, ¿no? Sí, al final he sacado amigos, he conocido mucha gente que me lo he pasado súper bien. Al final, a muchos compañeros que ya se han retirado te lo dicen, que lo que más echan de menos es el ambiente de los vestuarios, el ambiente de las concentraciones, porque al final te lo pasas bien, te lo pasas muy bien. Al final convives más o menos gente de la misma edad, estás con las bromas, con las risas y disfrutas. Si tuvieras que decir a alguien gracias por existir, mundo futbolístico, ¿a quién se lo dirías? Bueno, se lo diría a Manolo y se lo diría al que es mi representante, que es más como un amigo, que es Rubén Ortiz, que siempre ha estado conmigo desde... Bueno, nos conocemos desde que yo soy pequeño y en los momentos buenos, malos, siempre ha estado conmigo y lo puedo considerar una figura clave en mi trayectoria. Tú como persona me imagino que también intentas ser esa clase de persona a la que alguien, cuando le preguntan esta misma pregunta, digan gracias por existir, ¿no? Joder. Bueno, siempre es bueno que te digan eso de ti, pero bueno, y al final siempre he intentado ayudar, siempre he intentado estar cerca de la gente y siempre me he comportado tal y como soy. O a esta afición, o parte de la afición, que se ha podido sentir como ofendida porque no ha sido en ese momento, ¿qué le dirías? Bueno, que al final, que no ha sido con ninguna mala intención, que a lo mejor no me he dado cuenta ni nada y al final es eso, siempre todos los jugadores hemos ido a dar la cara cuando tocaba, a saludar en las victorias y en las derrotas y a lo mejor por un día puntual yo creo que no se debe tachar la trayectoria de un vestuario, porque al final puede haber despistes, puedes estar con la adrenalina del partido y no te das ni cuenta porque al final estás a 1000 de revolución con la adrenalina a tope y no te enteras de nada y al final es eso, un acto de un día yo creo que no debe tachar una trayectoria de un grupo. ¿Qué es lo más difícil de lidiar en el mundo del fútbol? Sí que a veces las aficiones podemos decir que, claro, cada año o cada 2-3 años cambias de equipo, te tienes que acostumbrar a una afición, pero no sé, en tu caso, en tu carrera, ¿qué ha sido lo más difícil de lidiar en el mundo del fútbol? Bueno, al final
lidiar al final, lidiar un poco con la presión de los resultados, al final salir allí cuando te estás jugando cosas importantes para el club, para el equipo, al final gestionar esos momentos son difíciles. Y luego también las críticas, sean en un medio, en redes y tal, al final con el tiempo sabes canalizarlas, pero al principio son difíciles de llevar, porque al final la gente no es consciente de hacer una crítica, hacer un comentario, el daño que puede hacer a la persona. ¿Cómo separas la persona del jugador? Al final eso te lo enseñan los años. Al final tú mismo o con ayuda externa pues tienes que buscar herramientas, tienes que crecer, que madurar y saber gestionar eso, saber ver que lo que diga una persona no es la realidad absoluta. Al final yo creo que nadie tiene la realidad absoluta y al final cada uno es libre de decir lo que piensa, siempre con educación y respeto, pero al final también tienes que saber convivir con ello. ¿Qué afición ha sido la que menos te ha gustado? ¿O más dura ha sido? Más cruel, más... O sea, menos empática ha sido con vosotros. Bueno, al final tampoco podría decirte ninguna afición. Al final también hay que saber los momentos de los clubes. Si las temporadas no son buenas, pues la afición está más caliente, está más quejosa, digamos, que más sensible. Y al final pues tienes que saber convivir con ello. Al final pues si no se están dando los resultados pues es normal que la afición se queje, pero bueno, ahí al final tienes que tú saber relativizar, saber que solo es fútbol, que al final es un deporte y que todo lo bueno pasa y que todo lo malo pasa también, que al final, como una frase que siempre digo con mi hermana, siempre sale el sol. Que evidentemente tiene sus lados malos, pero las aficiones tienen sus lados buenos. Sí que en los últimos años, yo creo que también en el fútbol, pues de estas categorías estamos viendo que está popularizando un poco más. No sé si has visto ese aumento y también la satisfacción un poco cuando haces un buen partido o los aplausos, cómo te llenan a ti por dentro. Sí, al final está creciendo el fútbol popular, primera ref, segunda ref. Por ejemplo, este año fuimos a jugar al Campo de Europa, al Sant Andreu, que yo no había tenido la posibilidad de haber ido todavía porque estaba en primera federación. Y joder, y un ambiente de la hostia, la verdad que da gusto ver los fondos detrás de la portería porque se respira un ambiente de fútbol un poco parecido al fútbol inglés, que siempre hablamos de la magia del fútbol inglés. Y la verdad que es muy bonito. Este año el derbi Sabadell y Tarrasa, los dos campos llenos, la verdad que bonito y es de agradecer que un poco el fútbol catalán, el fútbol popular vaya creciendo porque eso siempre es bueno. Y un poco cuando haces un buen partido y tal, al final con el tiempo he sabido relativizarlo. Al final, cuando te dicen tampoco lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo, porque al final tienes que mantenerte en una línea recta, porque lo que hoy eres Messi, mañana eres un paquete y no es así, eres el mismo jugador. ¿Quién ha sido el entrenador más duro o que menos afín has tenido? Bueno, afinidad he tenido con todos, la verdad, pero a nivel de así de dureza, Raúl Arné era un entrenador muy duro. Al final imponía mucho respeto con su voz, con los entrenos que hacía y al final, bueno, tiene una trayectoria que ha entrenado en segunda división muchísimos años y es por algo, pero el tío daba mucho respeto. Es complicado también adaptarse. Igual sí que a veces no hay tantos cambios, pero no sé si a veces es complicado adaptarse, que un año te piden una cosa o cambian de entrenador y te piden diferentes cosas. No sé si te han pedido a lo largo de tu carrera cambiar mucho tu juego.
Sí, al final, por ejemplo, este año me ha pasado. Eso te iba a decir, este año ha Vino un tenido entrenador nuevo a mitad, bueno, no, a principios de octubre, noviembre, cambiamos de entrenador. Yo siempre he sido extremo, carrilero y al final este entrenador decía que me veía de lateral. Y yo, bueno, yo he jugado de lateral, me he adaptado, he intentado cumplir, pero también, claro, al final tampoco ha sido mi sitio específico, que puedo jugar allí perfectamente. Pero bueno, este año me ha tocado adaptarme, siempre con una sonrisa, con buena actitud. Y creo que eso nadie me lo puede achacar. Sí que me pueden achacar algún fallo, pero como todos los jugadores cometen. Pero claro, al final yo había jugado alguna vez y tal, pero así específicamente no. Pero bueno, al final todo es adaptarse, todo es buena actitud y yo creo que he cumplido. ¿Te ha faltado el gol? Sí, es curioso. El otro día lo hablaba con un amigo. En todas las temporadas había ¿Algún gol? Había metido gol. Incluso el año pasado, que solo jugué 15 partidos con el Cornellá porque venía de la lesión, he metido goles en Primera Federación. Y este año, pues mira, este año he dado 3 palos, paradones del portero. Pero bueno, así de caprichoso es el fútbol. Nada, te tendrás que entrenar con Rati. A Rati ya le metí algún gol. En un balón Andorra ya le metí un gol. Ah, pero tendrás que practicarlo. A ver, nunca se sabe. También he de decir a mi favor que este año era más difícil meter un gol porque jugando de lateral. Sí. Pero, Sí, bueno, al final. Pero has dado buenos centros y ocasiones de gol, o sea que. Sí, al final es eso, al final. Por circunstancias me ha querido entrar, ¿qué le vamos a hacer? Ya entrarán. Has dicho que a Rati le marcaste un gol en su día. ¿Ese vacile mola entre jugador y portero? Sí que mola, Al final siempre tenemos esa broma. Yo le metí un gol, pero bueno, luego el año siguiente el año siguiente que yo estaba en Nastic, jugamos Nastic Andorra, nos metieron 0-3. Fue un baile, ya me lo recuerda él. Es que Rati es Rati. Pues ahora vamos a pasar a otra parte más. Más de esto. ¿Has estado enamorado mientras vivías momentos oscuros en el fútbol? Sí. ¿Y ha sido bueno o malo? Al final va un poco en el proceso de maduración. Al final, a mí yo soy una persona que siempre me ha costado separar el fútbol de la persona. Y aún así ahora me cuesta un poquito. Y ya mejor, al final llevo un trabajo detrás con un psicólogo. Porque al final yo me tomaba el fútbol que me lo llevaba a casa y tal. Y eso tampoco puede ser. Porque al final tienes que vivir, tienes que ser persona. Y al final también con mi familia, con mis amigos me ha pasado de acabar un partido o estar en una situación mala en el fútbol y no saber disfrutar de la vida. Y eso es de las cosas que más me arrepiento. Sí, yo, nunca he jugado a fútbol, pero como aficionado también, o yo qué sé, ves un partido un lunes o juegas un lunes y ya vas con mala hostia todo el día, así que, claro, al principio, ahora has dicho que lo estás trabajando, pero eso me imagino que también te habrá jugado malas pasadas en tu vida, el tema de jugar un mal partido y una mala contestación por ello. Exacto, sí, una mala contestación, una mala cara o estar comiendo en un restaurante después de un partido y no valorarlo. Y es lo que os he dicho, es de las cosas que más me arrepiento, más machaco de no saber disfrutar. Al final también somos personas, antes que futbolistas somos personas y tienes que tener tu tiempo para ti, para disfrutar. ¿Cómo llevas el amor? ¿Y eres de protegerte o lanzarte? Ahora mismo el amor mal, pero bueno, son etapas de la vida. Pero bueno, yo por mi forma de ser soy más de protegerme. No vas a ningún lado, protegiéndote. A ver, sí, pero que no. Si no te... Es que es verdad. No te rías, Nuria. No te rías, que sabemos de lo que hablamos. No vas a ningún lado. O sea, claro que siempre tiene que haber una barrera y un límite, pero que en el amor y en todo,
O sea, no se trata solo de una cosa. Uy, que no et veia, Ana. Es que, digo, no está. Porque al fin y al cabo llega un punto en la vida que si te pones barreras, nunca vas a dar el paso. Entonces nunca te vas a arriesgar y nunca vas a saber lo que realmente hay detrás de ese muro. Bueno, voy a dejar a Meritxell más las preguntas amorosas de cercanas. Yo quiero relacionarlas también con el fútbol. Antes has dicho que pues en el caso de cuando fuiste al Español B, pues que por la familia te quisiste quedar cerca. No sé si alguna vez alguien, si alguna pareja o algún enamoramiento te ha hecho quedarte más cerca, irte más lejos, o te ha influido en algún cambio de equipo. No, la verdad que no. Que yo siempre he tenido claro que en el nivel, a nivel de fútbol, pues las decisiones las tenía que tomar yo. También toda mi carrera ha sido por aquí. Pero bueno, el año que salgo de Badalona, que voy a Tarragona, tenía claro que a lo mejor no era Tarragona, era otro sitio que iba a marchar. Ahí estaba con pareja, pero bueno, yo le fui sincero y le dije, yo quiero dar este paso en mi carrera, sea aquí, sea allá. Y entiendo que no me quieras acompañar o que sea tal, pero yo quiero hacerlo así. ¿Relaciones tóxicas o relaciones sanas? Sanas, siempre sanas. No, a ver, puedes querer una sana, pero que salga tóxica. Sí, pero bueno, como todo, pero al final yo creo en la bondad, en el buen hacer de las personas y que puede pasar algo malo, pero bueno, siempre hay que ser positivo. Al igual que a veces has llevado el fútbol a tus relaciones de amistad o en este caso de amor, ¿has llevado alguna vez tus relaciones más románticas al fútbol, a los problemas que hayas tenido? O si estás justo feliz en ese caso, pues en el fútbol también influye. Claro, al final todo influye. Al final somos personas y si tú estás bien a nivel personal, a nivel emocional, yo creo que eso también se traduce a nivel deportivo, que tu rendimiento será mejor. Al final, cuando estás pasando una mala etapa en tu vida, tema familiar, tema amistad, tema lo que sea, yo creo que en el verde, vale que cuando sales al verde estás concentrado, vives el partido, pero al final todo tiene relación, porque al final no descansas igual, no, tu cabeza te va a mil y eso repercute en el terreno de juego. ¿Te has enamorado? Es que parece Sálvame esto. Claro, a ver, hay todo. ¿Te has enamorado de alguna hermana, prima, de algún compañero, amigo de la profesión? No me he enamorado de nadie relacionado con el equipo, con el club, no. ¿Cuál era la otra que estuvimos hablando ayer con Paula? Es que no la encuentro. No, mejor no encontrarla. No la otra, no esa, esa me acuerdo perfectamente. Bueno, va, tira tú y la voy pensando. Que hablando de compañeros, ¿alguna vez has sentido celos del éxito de alguien de tu mismo vestuario, de algún otro compañero de otro equipo? Sí, al final, es lo que te digo, al final conviven tantas personas ya en el vestuario, mundo fútbol y todo, que al final la gente pues le puede salir ese sentimiento de envidia, de ver al otro con éxito. Pero bueno, al final también yo creo que en otros ámbitos laborales pasa también, y en el mundo del fútbol pasa igual. ¿Has tenido alguna relación? No voy por eso después. ¿Alguna relación, da igual, o ligue, da igual, con alguna jugadora o alguien vinculado con el fútbol? No he tenido ninguno. La siguiente es la fuerte, que es la que Pablo no quiere que diga. Pero pues no se hace, si Pablo no quiere. Sí. Sí, hablando en este caso,
también hemos hablado de cosas malas. ¿Qué te ha traído más cosas malas, el fútbol o el amor? Madre mía, Pensaba que me la dejabas para mí esta. No, al final No, a ver. ¡Mójate! el fútbol me ha traído una lesión grave. Y bueno, el amor también me ha hecho pasarlo mal, pero bueno, yo creo que te puedo decir que a nivel físico duele más una rotura total del tendón de Aquiles que una ruptura amorosa. Al final el amor se cura, las heridas del amor se curan. ¿Has tenido alguna relación? A ver, la palabra. Porque es que la que usamos ayer no era la correcta. En alguna instalación. Bueno, una relación íntima en alguna instalación. Instalación deportiva. No he tenido ninguna. ¿Y no la has pensado nunca? Bueno, sé de gente que la ha tenido, pero yo... Sí, no le ha pedido las llaves al delegado. Exacto. No, pero ¿no lo has pensado nunca? ¿No ha sido nunca algo que digas, ostras? No, la verdad que no. ¿No? No, porque me gusta separar mi vida personal de mi puesto de trabajo. Que antes, mira, antes, Y Pablo ya se está poniendo nervioso. que ahora que has mencionado la lesión y antes se me ha olvidado preguntarte, después de una lesión grave, sí que el fútbol a veces deja secuelas un poco complicadas. No sé si tuviste también miedo de que te pudiese dejar alguna secuela o tener otra lesión. Sí, al final siempre está ese run en la cabeza. Sobre todo al principio, cuando ya tienes el alta, que vuelves a competir, pues siempre te viene algún pensamiento de, hostia, si me vuelve a pasar algo, si me vuelvo a lesionar, ¿qué? Pero bueno, por suerte, yo desde que he vuelto a jugar no he tenido ni una lesión muscular, que muchas veces te pueden pasar por sobrecompensaciones y tal. Pero este año, en un partido, te cambiaron porque tenías dudas. Sí, Que sí. tuviste un... ¿Cómo me dijiste en ese momento? O sea, que cuando notaste algo que no te gustó y pediste el cambio. Sí, bueno, fue el día del Español B que tenía, ya eran minutos ¿ves? 90 y se me subían todos los gemelos, pero era del Vale, sobreesfuerzo, era de Vale, la vale. intensidad del partido. Vale. ¿Has tenido algún ligue, alguna relación que hayas querido muchísimo y que no te hayan sabido querer? No, podría decirte que no. Que al final yo creo que ha sido mutuo siempre. Siempre con sus altibajos, con sus cosas buenas, malas, pero yo creo que ha sido puro y sincero. ¿Qué sacrificaste por el fútbol? Pues he sacrificado muchas cosas. Mira, el otro día la hablaba con un amigo. El viaje de fin de curso de bachillerato yo no lo hice. Hostia. Se fueron a Italia de crucero. Y yo ya estaba ahí que en Limpas con el balón ahí en segunda B, juvenil división de honor en segunda B. Y yo no lo hice. Yo es un recuerdo que no tengo. Al final, vacaciones. Mis vacaciones son en junio ahora. Mis amigos las tienen en julio, agosto. Me he perdido muchas cosas con ellos. Muchos cumpleaños. Muchas celebraciones familiares. Pero bueno, al final lo pones en una balanza y yo decido. Y al final el fútbol es mi pasión, es lo que he querido. Y no todo es... No todo es bueno, al final tienes que sacrificar cosas y no sería muy fácil. La frase es: mi pasión es mi profesión. Es así. ¿Tu pasión seguirá siendo tu profesión cuando te retires o no lo has pensado todavía? Pues es una pregunta que ahora al final ya me voy haciendo más mayor y me va viniendo a la mente qué pienso hacer, qué voy a hacer. Y bueno, al final llevo toda la vida dedicado al fútbol. Desde los 18 años de manera profesional, desde los 4 jugando.
Y yo creo que una vez cuelgue las botas, yo creo que mi vida puede ir ligada al fútbol. A lo mejor como scouting en una dirección deportiva, en una agencia de representación, porque al final conozco mucha gente, al final conozco jugadores, sé un poco de lo que es el fútbol, lo que lleva, y no es una profesión que descarto seguir vinculada al fútbol. Eso sí, como entrenador no, porque no me veo como entrenador. ¿No te ves Manolo 2.0? No me veo chillando a los jugadores. ¡Ah! ¿Cómo se nota que no le gusta, que le chillen? A ver, es complicado, Aquí, 50-50. ¿Te has enamorado alguna vez en silencio? No, en silencio no. Bien, silencio ahora. Se ha hecho el silencio. Yo tengo una curiosidad. ¿Alguna vez algún aficionado o aficionada te ha hecho algún cartel o algo en un partido, yo que sé, algún piropo, te han pedido el Instagram o lo que sea? Bueno, en Tarragona sí, porque había más gente y tal. Sí que habían chicos con pancartas y tal. Robert, dame tu camiseta, tal. Sí. Y bueno, al final pues se la entregas y tengo 2 o 3 pancartas de estas de gente que la ha hecho, y la verdad que, joder, para nosotros los jugadores de esta categoría, pues te sientes como un jugador de élite con estas cosas. Ahora en segunda ref, si dejas la camiseta, igual no tienes el fin de semana siguiente para... No, por suerte el Tarrasa es un club profesional en ese sentido y nos dejan regalar camisetas. Vale. Pagándolas, pero bueno, te dejan... ¿Confías demasiado en la gente? ¿Tienes miedo a que la gente te vea vulnerable? Sí, por eso un poco lo que he dicho antes de poner esa barrera. Al final, pues te llevas palos gordos de gente que no creías que no y te lo llevas, y al final un poco pones esas barreras. Pero bueno, al final tienes que ir aprendiendo, ir con cuidado, mostrar lo que tú quieras mostrar, y es eso, al final las heridas te hacen más fuerte. Creo que Meritxell también te quería preguntar sobre una noche en concreto, ¿no? Ah, vale, te iba a decir, ¿tienes alguna pregunta más? Si no, ¿Una noche? Una noche en concreto. A mí, yo he pedido a gente que me mandaran preguntas, y una de las preguntas me han dicho que la tienes que contestar, ¿eh? ¿Podrías contarnos algo sobre la noche del 14 de agosto del 2006? 16. ¡Ay, 2016! ¿En la Aldosa? No, Nico ¡Sí! Ratti, no. ¡Queremos saberlo! ¡Ah! Cabrón, esta me la guardo para él, ¡Ah! Va, cuenta. Nos ha dicho que nos tenías que contar tú. Bueno, la cuento. Esto no lo ven chicos menores, ¿no? No, si no lo cortaremos que para yo los sepa. menores. No. No, al final soy deportista, tengo que dar ejemplo, ¿no? Bueno, al final te cuento la noche en el Aldosa, va, nada, es gracioso. Y aparte es que nos puso en Andorra, pero esto ya... Y la fecha exacta, el cabrón se la sabe, ¿eh? Sí. Bueno, al final yo con Nico, la amistad que tenemos es súper bonita, y en esa época estábamos jugando en Llagostera, vivíamos los dos juntos, compartíamos piso, y acabamos un partido pretemporada, me acuerdo, contra Reus, y nos dieron 2 o 3 días libres, porque nos estaban metiendo una paliza en la pretemporada, y me dijo, vamos a Andorra, tal, que son las fiestas de la Aldosa, y todo eso. Yo ya había estado en Andorra, pero nunca había estado así de fiesta. Claro, es que Aldosa es está a la distinto, altura, tú que conoces. Claro, Y- está en mi zona. Y llegamos allí a las 12, una de la madrugada, empezó la fiesta en la Aldosa, pero he de decir que el cabrón no me avisó que el alcohol en altura sube muchísimo. ¿Qué he dicho más. yo? ¿Qué le he dicho? Claro. Estabas, ¿no? Cuando lo he dicho. Sí, estaba. En el Pas o en el Tarté. Porque sí. Y me acuerdo, eran las fiestas de la Aldosa, la típica charanga y tal. Y venga, cervecita. Ah. Y llegó un momento que perdí
Perdí la noción del tiempo y le dije, Nico, acompáñame que no puedo más. Y fui a un matorral y tuve que expulsar todo lo que había cenado. Vaya tela, con Nico. Y ahora, siempre que estoy con él, recordamos la aldosa. Y yo ya le he dicho que a la aldosa no me lleva más. No, Que te bueno. lleve al PAS. Exacto. Que te lleve al PAS, que es peor aún. Yo te lo digo por experiencia. En el PAS es peor que en la aldosa. Yo las cosas como son. Bueno, pues Nico, ¿hace cuántas temporadas, Nuria? Sí, ¿no? Fue en el ya. 21. Le dijo a Nuria que le regalaría algo, ya que era compatriota, Nico, y aún estamos esperando. Nuria se ha ido a Argentina unos cuantos años, ha vuelto y aún no lo tiene. Así es que el sábado que viene espero que se acuerde. Le meteremos caña para... Métele caña. Para que le des de regalo a Nuria. ¡Hombre! Que lo fuimos a ver contra el Cornellá. El año pasado. No, 21, temporada 21. 21, ¿eh? vale. 21-22, cuando Vale. asciende Sí. a Andorra segunda. No, sí, esa temporada fue. Correcto, sí. Y fue muy divertido, la verdad. Pero bueno. ¿Con qué club te quedarías, va? Con todos... Y no se vale el Badalona. Bueno, pues al final es sencilla, al final con el Nasty. Al final el Nasty que he sido muy feliz. También he visto la otra cara del fútbol, pero allí he sido muy feliz en el club. La ciudad es espectacular. Al final Tarragona es una ciudad con el mar que lo tiene todo, y allí con su gente la verdad que he sido muy feliz y he disfrutado mucho del fútbol, y del Robert como persona he disfrutado mucho allí. ¿Y con qué afición te quedas? Te quedas de todas. No se vale Badalona. Badalona no se vale. Porque claro, no se vale. ¿Con No. qué afición te quedas de Pues todas? al final con la del Nasty también, porque al final me acuerdo mi primer año que jugábamos en el grupo andaluz a 1000 kilómetros de casa y Hostia, siempre había 20 personas allí. Sí. Que eso ya te demuestra el tipo de afición que es, o jugar cada semana con 5000 personas en el campo. Al final la gente ahí es mucho del club, al final la gente ahí no es del Barça ni del Madrid, sino la gente dice que primero es Sí. del Nastic. La gente tiene Bueno, mucho... pero el Nastic también había estado en primera, es distinto. Sí, tiene mucho sentimiento de pertenencia al Sí. club. Sí. ¿Y te gustaría volver a jugar en el mismo equipo con Rati? Joder, claro que me encantaría volver a compartir vestuario con él. Sería la verdad que maravilloso, pero bueno, es complicado. Él al final ahora mismo está a otro nivel, está a un nivel más alto. Ojalá el año que viene esté jugando en segunda él, porque se lo Hombre, merece se lo merece. otra vez. Yo Y- tengo que decir que estoy enfadada con... Bueno, es igual. A principio de temporada... Sí, a principio de temporada no le daban tantos minutos y estaba muy cabreada. Sí, estaba sin jugar al principio con el otro entrenador que había. Sí, coño, venía del Badalona. Al Ferran Costa. Ah, Ferran yo. Costa. Y estaba muy enfadada. De hecho, me cabreaba mucho. Bueno, al final, decisiones de los entrenadores. Ya, pero bueno. creo que Rati es un ejemplo. No, es una institución en el país. Al final lleva creo que ya 20 años allí. Ha jugado con el Andorra, creo que ya Desde pequeño. Desde pequeño. Incluso debutó con 16 años en el primer Sí. equipo. Luego se fue, luego volvió a primera catalana. Y mira todo lo que ha conseguido. Al final yo creo que es un reflejo para los niños de Andorra. Sí, totalmente. Rati es Rati. No, pero bueno, al final siempre no. pasaba que los años en segunda firmaban porteros experimentados. Bueno, ¿Y quién acababa jugando? Él. Eso es por Claro. algo. Al final. Claro. Todos a principio de temporada, el portero suplente era Nico, pero al final, por su trabajo, por su dedicación, acaba jugando él. claro. Por algo será. Porque es el mejor y ya está. Mira que a mí los porteros tengo problemas con ellos. Pero creo que Rati es con el único que no. Es verdad, ¿eh? Y Nuria lo sabe. O sea, que no es broma. Que yo creo que Rati ha dado todo a la Andorra en los peores momentos y en los mejores.
Ahora Creo que es un capitán 10. descendieron y él ha continuado en el proyecto. Ahí está, que solo continuaron 2, ¿eh? Sí, por eso. Cuidado. Y el otro es Martí, que también se nota que viene del Barça, pero bueno. Bueno, de hecho son los dos que... mis protegidos de la Andorra, que nadie se puede meter con ellos. ¡Vamos! Y Nuria lo sabe. Porque me encanta. En fin, gracias por haberte desnudado de esta manera. En catalán sonaba peor, por eso lo estoy diciendo en castellano. Gracias, de verdad. Cuando tengas la exclusiva, espero que nos la des. Exclusiva Exclusiva. La exclusiva. del cambio de equipo. O de la continuación. De la continuidad. Quítate eso de la boca, anda. Sí, a ver qué pasa, a ver si sigo allí, si no, pero bueno, al final, yo es lo que he dicho, tengo ganas de disfrutar del fútbol, tengo la ilusión de un niño, y eso es lo más importante. Como extremo mejor que como lateral o lo que sea. Bueno, al final, me ha adaptado bien al lateral, creo yo, pero bueno, al final, mi naturaleza es jugar de extremo, pero bueno, donde diga el entrenador, jugaremos. El futuro dirá. Claro, al final, el futuro... Ya, Tiene bueno, la respuesta. yo hablo ahora como aficionada del fútbol catalán. Y Muy es bien. algo que es verdad. Yo soy sincera. Y te lo dije en su momento. Pues ahora te lo digo también. Pero que bueno, que donde vayas te seguiré, que una cosa no quita la otra. Bueno, por mi parte también gracias por la entrevista. Ha sido, la verdad, que muy cómoda. Y cuando leí las preguntas, digo, a ver, tengo que leer yo esto. ¿Cómo tengo que leer yo esto? Con Pero- Paula ayer, después de la radio, nos descojonábamos. Pero la verdad que ha sido a gusto y yo creo que en este caso al final lo bueno también de estas categorías es que los jugadores os podéis abrir más y ir más allá también de respuestas más concretas que se suelen dar siempre y la verdad que se agradece tener entrevistas así. Bueno, también agradeceros a vosotros, desearos lo mejor en este proyecto, que es muy bonito lo que estáis haciendo, que os deseo los mejores éxitos y que para cualquier cosa aquí estoy para venir otra vez. Hombre, ya lo sabes que vas a ser el VIP, ya te lo dije. O sea que prepárate para cuando terminen los playoffs. Estaremos preparados. Prepárate. Yo solo digo Europa primera ref, San Andreu primera ref y Sabadell ya veremos. A ver si suben. Hombre, cuantos más estén arriba, menos bajarán. No, mejor para el fútbol catalán. Cuanto más arriba estén los equipos, mucho mejor para todos. Por lo tanto, veremos. Muchas gracias. A vosotros.